Continuando con el módulo de Colon, vamos a ver ahora enfermedad de Crohn. Es una enfermedad del espectro de enfermedad inflamatoria intestinal. Soy Arnold Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. Vamos a ver como agenda la definición, la epidemiología, fisiopatología, algunos factores de riesgo, el diagnóstico clínico, diagnósticos diferenciales, clasificación y tratamiento. Tenemos como definición que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal con síntomas que van a evolucionar de manera recurrente y remitente. Es una enfermedad progresiva que va a conducir a daño intestinal y mucha discapacidad, y hasta la mitad de los pacientes van a desarrollar manifestaciones extraintestinales. Todos los segmentos, esto es importante, del tracto gastrointestinal pueden verse afectados, aunque lo más común es el ilion terminal y el colon. Es decir, es una patología que va de la boca al ano, normalmente respecta al recto, pero lo que más suele afectar, aproximadamente la tercera parte de los pacientes van a tener afectación puramente ileal. Ahora, esta enfermedad es típicamente segmentaria. A pesar de que involucra de la boca al ano, hay áreas dentro de esta, de esta enfermedad que van a estar libres de dicha inflamación, y hay áreas que van a estar con inflamación interpuesta entre estas áreas sanas. Entonces es una enfermedad asimétrica, pero es transmural, eso es importante. A diferencia de colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn afecta todo el grosor de la mucosa y puede ocasionar un dolor abdominal crónico, diarrea similar a CUSI, obstrucción intestinal y lesiones perianales. En las lesiones perianales es muy importante mencionar el desarrollo de fístulas. Estos pacientes pueden desarrollar fístulas enterocutáneas, enterovesicales, enterovaginales, etcétera, entero, etcétera. Entonces, a diferencia de CUSI, la enfermedad de Crohn sí puede ocasionar diarrea, pero histológicamente la afectación es transmural. CUSI hay que recordar que es únicamente de la mucosa. La enfermedad de Crohn produce granulomas no caseificantes, CUSI no, y estos pacientes desarrollan estenosis y pueden desarrollar fístula. CUSI desarrolla úlceras a lo largo del colon. La enfermedad de Crohn suele ser segmentaria y va de la boca al ano, respetando recto. Y CUSI es una afectación, hay que recordar que es de distal a proximal, comenzando de patología de parte más distal del colon hacia proximal. Y a Crohn no le interesa llevar un orden, puede ser lesiones segmentarias. Entonces, la mayoría de estos pacientes van a presentar algo que se llama el fenotipo inflamatorio, es decir, los pacientes tienen una inflamación crónica. Con el tiempo, esta inflamación puede desarrollar los otros dos fenotipos, que es la estenosis, y eventualmente puede desarrollar fístulas. Algunos autores consideran que las fístulas son el estado más avanzado de la enfermedad de Crohn, y es precisamente que el proceso inflamatorio se hace tan importante que comunica vísceras con otras vísceras, y obviamente el pronóstico de estos pacientes no es bueno. La epidemiología de la enfermedad de Crohn, al igual que la otra enfermedad inflamatoria intestinal que es CUSI, si ustedes observan estos dos mapas, se ve una alta prevalencia en áreas de- 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 del norte del mundo. Esto probablemente algunos factores genéticos se van a mencionar, y tal vez tenga que ver, al igual que en CUSI, la vitamina D y la nutrición. Ahora, este estilo de vida se ha visto que también en los países que recientemente han sido industrializados han presentado un aumento en la incidencia de esta enfermedad de Crohn, probablemente por el estilo de vida occidental. Tiene que ver la dieta, la urbanización, la contaminación, y se ha encontrado que los migrantes que van de un lugar de baja prevalencia a regiones de alta prevalencia tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn que lo que previamente mantenían en su lugar de origen. No existe una distribución específica por el sexo en la enfermedad de Crohn en adultos, y al igual que CUSI tenemos dos picos, de la segunda a la cuarta década, y un pico pequeño de los 50 a 60 años. La fisiopatología es sumamente compleja de la enfermedad de Crohn, tiene que ver con cuestiones genéticas. Los familiares de primer grado de un paciente con Crohn tiene de 8 a 10 veces de presentar dicha enfermedad también. También tenemos algunas etnias como los judíos askenazis que tienen más riesgo de presentar enfermedad de Crohn, algunas alteraciones a nivel genético, y, por ejemplo, aquí se ha documentado esta anormalidad a nivel de dicho cromosoma, dicha alteración genética, que nos predice el inicio de edad más temprana, localización ileal
y aumento de probabilidad de estenosis. Entonces, sí tenemos anormalidades genéticas bien documentadas. También tenemos ya bien documentado lo que es alteraciones en la barrera intestinal. Hay que recordar que una parte importante de la barrera intestinal precisamente son las células epiteliales, las células inmunes innatas, y que también tenemos múltiples bacterias, que es la microbiota intestinal, que pueden estar alteradas. También tenemos polimorfismos a nivel de las pequeñas eh, zónulas, como que son proteínas de unión como la cadeína y las claudinas, que pueden estar alteradas en estos pacientes. Tenemos alteraciones también en la inmunidad innata, alteraciones en la inmunidad adaptativa, que pues no es el objetivo de la clase, pero pues hay que saber que es una enfermedad sumamente compleja en cuanto a su fisiopatología. También se ha visto que los pacientes tienen destrucción tisular por múltiples mecanismos, producción de prostaglandinas, metabolitos reactivos del oxígeno, óxido nítrico, de los leucotrienos y proteasas, y que pues, pueden estos llevar al desarrollo de fístulas y estenosis, que son los estadios avanzados de la enfermedad. Tenemos otros factores de riesgo para la aparición y progresión de la enfermedad de Crohn, como son los factores ambientales, y obviamente estos hospederos genéticamente susceptibles. Como les comentaba, ya está bien documentado que si hay penetrancia a nivel familiar, hay mayor riesgo de que estos pacientes o los familiares de dichas personas hasta 10 veces desarrollen la enfermedad de Crohn. Y bueno, esas son las anormalidades que se llegan a presentar en esos pacientes. Tenemos como factores ambientales el tabaquismo, que duplica el riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn. Entre más hábito tabáquico tenga el paciente, tiene el riesgo del paciente de un inicio temprano de la enfermedad, una mayor necesidad de intervención quirúrgica, que significa que es una enfermedad más agresiva y mayores tasas de recurrencia postoperatoria. El paciente muy probablemente va a requerir inmunosupresión de manera más temprana. Y en cuanto a la dieta, como ya vimos, la dieta al estilo occidental, que es lo que lleva a que esta parte del planeta tenga más enfermedad de Crohn que otras, se documenta bien porque es rica en grasas, en calorías, en carne roja y procesada y algunos ácidos grasos polisaturados. Y obviamente esto va de la mano con una ingesta baja en frutas y verduras. Se dice que las enfermedades inflamatorias intestinales, ya cada vez hay más estudios donde se observa que los pacientes que están expuestos a azúcares, edulcorantes artificiales y otro tipo de dulces, grasas, aceites, etcétera, pueden llevar a más riesgo de enfermedad de Crohn. Tenemos entonces que hay múltiples factores para que estos pacientes desarrollen la enfermedad y hay en esta figura se observan posibles efectos de los factores dietéticos en la microbiota que pueden llevar a enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos algo importante que es la baja fibra que coincide en todas estas alteraciones y la dieta rica en alimentos procesados, azúcares refinadas, etc. La disbiosis intestinal, como comentaba previamente, se relaciona mucho con la dieta, el cambio en la composición de los alimentos, baja en fibra y bajo en frutas y verduras y rico en grasas, azúcares artificiales, procesados, etc. ¿Esto con qué se relaciona? Con disminución de dos cepas en particular, que son los firmicutes y Faecalibacterium praunici. El uso de antibióticos también se ha relacionado con disminución de estas dos cepas que se observan en los pacientes con enfermedad de Crohn. Ahora tenemos estos estudios donde se empezó a ver algunos factores relacionados al estilo de vida y a la higiene, cuál es su efecto deletérea o protector en cuanto a la enfermedad de Crohn. Se observa que el tabaquismo es un factor de riesgo importante, aumenta 1.76 veces el riesgo de presentar dicha enfermedad. La actividad física por su parte, la lactancia materna, algunos estudios e incluso aquí se menciona que el tener mascotas puede llegar a ser protector para la enfermedad de Crohn. También, por ejemplo, tenemos que el paciente que tenga hermanos, aquí mencionan, parece ser protector. Y un factor de riesgo es la vida sedentaria, ¿no? El vivir en una población urbana. E igual aquí comentan que haber nacido por cesárea parece ser que afecta de Crohn. La apendicectomía tiene un RR de 1.61, es importante, y los pacientes que han sido sometidos a apendicectomía tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad de Crohn y también los pacientes sometidos a antibióticos de manera rutinaria. Entonces, si podemos observar, también hay otras cuestiones que nos pueden llegar a proteger.
En esta tablita se observa que algunas estatinas pueden tener protección para no desarrollar enfermedad de Crohn. ¿Qué disminuye en general? Entonces podemos decir, pues la lactancia materna, obviamente el no fumar no nos va a aumentar el riesgo y las estatinas parecen tener un efecto protector. Entonces, si nos damos cuenta, la enfermedad de Crohn es una enfermedad multifactorial que sí se relaciona con la actividad física, con los pacientes que han sido operados de secundario apendicitis. El hábito tabáquico sí suele afectar, el estrés, la exposición a vitamina D, por eso puede ser en algunas áreas del planeta más frecuente. La higiene que puede trascender en la microbiota intestinal, dieta occidental, puede ser un factor de riesgo. Los hábitos de enfermedad inflamatoria intestinal, CUSI, también puede afectar. El uso de medicamentos, sobre todo algunos antibióticos. La microbiota intestinal, como les comento, es muy importante, sobre todo las dos cepas mencionadas, en un paciente genético. Entonces podemos decir que estas enfermedades inflamatorias intestinales, en este momento hablando de Crohn, sí son factores de riesgo bien documentados. La enfermedad de Crohn va en cuanto a su fenotipo y la gravedad de la enfermedad. En cuanto a la localización, vemos que, como les comentaba, lo más que sea una afectación ileocolónica, hasta la mitad de los pacientes afecta a estas dos áreas, solamente del intestino delgado el 30%, y de la enfermedad perianal el 25%. Y el 10% de los pacientes puede presentar una enfermedad anal aislada, con solo manifestaciones extraintestinales. También tenemos clasificación por el fenotipo, que como les comento hay tres fenotipos principales, que es el inflamatorio, que se puede manifestar como un cuadro doloroso abdominal, evacuaciones diarreicas, síndrome conjuntivo, fiebre y fatiga, pudiendo parecerse a CUSI, pero eventualmente si el paciente no lleva tratamiento va a evolucionar a un fenotipo estenosante y ya se va a manifestar con obstrucción intestinal, y sus consecuencias, es decir, una intolerancia a la vía oral que se va a desarrollar o se va a presentar, perdón, con náuseas y vómito, y un fenotipo penetrante, que es el más avanzado. Fístulas y obviamente los síntomas que derivan de estas fístulas, es decir, si el paciente tiene una fístula a nivel enterovesical, pues probablemente el paciente tendría salida de material de colon hacia la orina. También tenemos fístulas enterovaginales, enteroentéricas, entonces dependiendo de dónde esté comunicado, pues este paciente va a tener las manifestaciones. También esos pacientes suelen desarrollar abscesos, fiebre y pues obviamente la peritonitis subyacente. Tenemos aquí una resonancia magnética de un paciente con un fenotipo inflamatorio. Si ustedes observan, aquí hay una disminución de la luz en este paciente, en esta parte del tubo digestivo. Entonces, este paciente así se observa más didácticamente un fenotipo inflamatorio. Este paciente puede presentar diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, fatiga, retraso en el crecimiento en los niños y malnutrición. Estos pacientes, si ustedes se dan cuenta, sí se puede parecer a los hallazgos que tenemos en un paciente, los clínicos. Posteriormente puede evolucionar a una estenosis y si ustedes observan en la imagen de aquí prácticamente hay una disminución completa de la luz, de que no pasa el medio de contraste, se ve filiforme el paso y la mucosa sumamente engrosada, que es lo que se ve en negro. Los pacientes pues van a tener dolor postprandial, distensión abdominal, intolerancia a la vía oral manifestada con náusea y vómito y datos de oclusión o suboclusión intestinal. Y obviamente una dilatación postestenótica, si ustedes observan, posterior a la estrechez, ya hay un área dilatada. Y el otro fenotipo, que es el más avanzado y más grave, son síntomas que se van a hacer secundarios dependiendo del área que esté fistulizada o el área que tenga los abscesos. Y pues como les comentaba, fístulas enterourinarias, donde va a salir heces, la orina, puede haber presencia de gas e infecciones recurrentes. En las fístulas rectovaginales hay obviamente mucho dolor y presencia de fístulas que pueden manifestarse asintomáticos, pero eventualmente pueden desarrollar abscesos abdominales. El diagnóstico de los pacientes, pues hay que, esos pacientes obviamente con la clínica, los antecedentes, ayudar con el gabinete y laboratorio y posteriormente una endoscopía. Va a requerir una evaluación completa, la historia clínica sumamente bien hecha, el examen físico y posteriormente hacer pruebas de laboratorio, serológicas, fecales, endoscópicas
El interrogatorio es esencial para hacer hincapié sobre cuándo iniciaron los síntomas, si el paciente ha tenido viajes recientes, si tiene intolerancia a alimentos, sobre qué medicamentos utiliza, sobre todo hacer hincapié, énfasis en los antibióticos y en los AINES, los factores de riesgo personales como el tabaquismo y los antecedentes de Crohn en la familia o sí. Las manifestaciones clínicas suelen ser insidiosas, inespecíficas y van a depender de localización de donde esté la enfermedad de Crohn, el fenotipo de la enfermedad, de los tres fenotipos, y lo avanzado que esté la enfermedad y su severidad. Pueden preceder al diagnóstico de la enfermedad por años. Tenemos manifestaciones clínicas generales que podemos comentar que la diarrea crónica es el síntoma más común, pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre, fatiga, anemia de etiología no filiada y retraso en el crecimiento. Si ustedes observan, esto es algo que le preguntamos al paciente como datos de alarma prácticamente en todas las enfermedades o las entidades en gastroenterología, que es la pérdida de peso, fiebre, anemia, que se puede manifestar con hemorragia digestiva. Entonces, por eso es importante hacerle siempre esas preguntas a los pacientes. También tenemos algunas otras manifestaciones clínicas que no se relacionan con el tracto gastrointestinal, puramente, como podemos ver, pueden ser secundarias a alguna otra situación. Puede ser que el paciente presente obstrucciones intestinales, vómito, puede ser que el paciente, perdón, estas sí son gastrointestinales, que el paciente desarrolle ileocolitis. Hay que recordar que la ileocolitis es el 50% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y que pueden imitar un cuadro de apendicitis aguda. Puede debutar precisamente el paciente que esté siendo operado por una apendicitis y realmente sea una obstrucción ileocolónica, como una enfermedad extensa, lleva un cuadro de mala absorción y evacuaciones con grasa, y las heces con sangre y moco pueden estar presentes en los pacientes con enfermedad de Crohn. Como hallazgos perianales, el paciente puede debutar con fístulas, fisuras, úlceras o abscesos. Aquí tenemos un paciente con, al parecer, obstrucción intestinal, se ven niveles hidroaéreos a lo largo del radiovertido. Entonces, podemos comentar que el paciente puede debutar con manifestaciones clínicas gastrointestinales, generales o extraintestinales que van a estar hasta en el 43% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Y son comunes cuando hay afección a nivel de colon y pueden estar o debutar incluso antes de que comience la enfermedad intestinal. Y algunas de ellas sí están ligadas a la actividad de la enfermedad de Crohn, algunas tienen una evolución independiente. Tenemos que puede haber afectación dermatológica, vascular, a nivel de las articulaciones, otros procesos inflamatorios, pues a nivel hepatobiliar, respiratorio y ocular. Las manifestaciones extraintestinales, como les comento, pueden afectar el 35% de los pacientes con Crohn y su prevalencia va a aumentar a lo largo de los años. ¿Qué significa esto? Que entre más pase el tiempo, más se van a ir acumulando estas manifestaciones extraintestinales. Cabe que en el quinto año hasta el 30% de los pacientes van a tener manifestaciones extraintestinales, como les comento, ligadas a la actividad fluminal, es decir, al Crohn per se, como la artritis periférica, el nodoso, las úlceras orales, y algunas otras son independientes y van a llevar una evolución, la redundancia, independientes a la enfermedad de Crohn. Se van a comportar como enfermedades aparte, como el pioderma gangrenoso, la uveitis, las artropatías axiales y la colangitis primaria. Ponerle mucha atención, sobre todo en los pacientes que la por lo que hagan el carcinoma. Entonces tenemos que las manifestaciones extraintestinales, dentro de estas las musculoesqueléticas son las más comunes. La artritis es la manifestación extraintestinal más común y las dos lesiones cutáneas más frecuentes son el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. La colangitis esclerosante primaria tiene una actividad independiente de la enfermedad de Crohn. Esta artropatía asociada a enfermedad de Hay que ver que esta artropatía asociada a la enfermedad de Crohn puede afectar el acto axial, que sería manifestado como una sacroileitis o una espondilitis anquilosante, y paraxial, que puede ser pauciarticular o poliarticular. Tenemos también algo que se llama enfermedad hepatobiliar en enfermedad de Crohn, que vamos a diagnosticarlo con un patrón obstructivo en las pruebas de función hepática y en el ultrasonido aparentemente no vamos a encontrar anormalidades. Hay que hacer test serológicos, los cuales van a ser negativos y vamos a corroborar con una resonancia magnética. Hay que recordar que la colangitis esclerosante primaria tiene un patrón en la resonancia magnética
sumamente indicativo. Entonces, es muy probable que pacientes con altas pruebas de función hepática tipo obstructivo, colestásico, pueden tener esta enfermedad en un paciente con Crohn subdiástamo. El eritema nodoso es una de las manifestaciones más frecuentes dermatológicas y que se manifiesta con nódulos elevados, suaves, que pueden encontrarse en las superficies extensoras de las extremidades, suelen encontrarse en los tobillos y sí remite con los esteroides sistémicos, que significa que sí va de la mano con la evolución a nivel de intraluminal. Y tenemos otra que se llama el pioderma gangrenoso. Este es el segundo más común a nivel dermatológico y puede ir ligado o no a la actividad dentro de la luz intestinal. Estos pacientes van a desarrollar dichas lesiones donde hubo algún trauma y los sitios más comunes son las espinillas y alrededor de los estomas que presenta el enfermo con Crohn. Y también una manifestación frecuente es el tromboembolismo venoso en la enfermedad de Crohn, por lo cual es importante que se recomiende a estos pacientes la anticoagulación durante sus hospitalizaciones. También tenemos que la enfermedad ocular en los pacientes con enfermedad de Crohn es frecuente. Tenemos como manifestaciones la uveitis anterior, epiescleritis siendo las más frecuentes. Algunas van a ser independientes a la enfermedad y otras van a ser ligadas a la enfermedad. Ahora tenemos como estudios radiográficos la radiografía abdominal que sí nos puede ayudar sobre todo en el paciente que sospechemos alguna complicación, llámese un megacolon tóxico, una dilatación, una obstrucción, un proceso, aquí se ven los niveles hidroaéreos, perforaciones o engrosamiento intestinal, aunque tiene una baja sensibilidad y especificidad, obviamente, para enfermedad de Crohn. ¿Qué hay en cuanto a los estudios radiológicos? Pues realmente su uso es histórico, ya prácticamente no se utilizan, aunque puede ser útil para demostrar algunas áreas de estenosis. Por ejemplo, podemos observar en la primera imagen este paso del método de contraste filiforme y también aquí prácticamente la disminución de la luz es muy significativa. También tenemos que hay una baja captación en esta parte del intestino, pero pues no muestra ventaja diagnóstica con otros métodos. Su uso ya es histórico. El ultrasonido se ha visto que sí es muy importante, sobre todo si hay un engrosamiento de más de 3 milímetros. Da una sensibilidad y especificidad de Crohn en hasta en un 88% al 100%. Y es importante que el ultrasonido también nos pueda ayudar para valorar lesiones fistulizantes, estenóticas y la presencia de abscesos también es muy útil con el ultrasonido. Lamentablemente el ultrasonido hay que recordar que es operador dependiente, no te puede brindar una imagen completa porque hay flexuras, hay algunas áreas superpuestas, obviamente hay mucha presencia de gas, pero pues es barata, es no invasiva y es libre de radiación. Tenemos también la enterotomografía o enterotac, requiere obviamente contraste, el paciente es sometido a radiación, la sensibilidad y especificidad no es tan mala, de un 60 a un 90%, y de un 90 al 100%, y pues bueno, la enterotomografía es un estudio que sí puede ser de primera línea, sobre todo para Crohn de intestino delgado, con una sensibilidad buena. Aquí lo que normalmente se observa es el grosor de la pared. Si observamos esta imagen de un asa intestinal, podemos ver un patrón que se le conoce como patrón del peine, que se ven así como si fueran las cerdas. Y pues bueno, ese es característico de la enfermedad de Crohn, sobre todo a nivel de intestino delgado. Y tenemos la enteroresonancia, que requiere distensión luminal y contraste y tiene eficacia muy buena, similar a la tomografía, aunque es sumamente útil la enteroresonancia en pacientes que tengan actividades extraluminales de la enfermedad y algo que le pasa mucho a estos pacientes, el desarrollo de fístulas y abscesos perianales. En la patología perianal es sumamente útil la enteroresonancia. Tenemos los biomarcadores, hay que recordar que tenemos marcadores como PCR, BCG, hay que también pedirle al paciente un coprológico para ver si hay alguna otra causa de diarrea y en general estos biomarcadores pueden ayudar a valorar la respuesta a tratamiento y predecir recaídas en los pacientes que han sido operados. Tenemos BCG, PCR como de primera. Tenemos también anticuerpos que pueden estar alterados en muchos pacientes, como los ASCAs, que lo presentan del 60 al 70% de los pacientes con Crohn, y los PANCAs, que están de 10 a 15% de los pacientes los llegan a presentar. El PCR, la proteína C reactiva,
correlaciona con la actividad de la enfermedad en las últimas horas por la pobre vida media de esta proteína, que es de 19 horas. Y pues bueno, es importante solicitar. La PCR, su disminución es indicativa en un paciente que está siendo tratado, es indicativa de buena respuesta al tratamiento y su aumento puede ser útil para valorar significa que tiene una buena correlación clínica y endoscópica. Otro biomarcador protectivo ayuda a la monitorización de la enfermedad y al éxito del tratamiento, por lo cual caídas y o remisiones. La calprotectina fecal en la enfermedad de Crohn tiene más de un 90% de valor predictivo positivo para la actividad de la enfermedad y pues bueno, útil la calprotectina fecal. La calprotectina fecal, tenemos algunos, debemos de pedir calprotectina fecal no sino cuantitativa, siendo que el punto de corte, al menos en algunos estudios, nos comenta que las guías ECO, que menor a 40 microgramos sobre gramo, tiene un 90%, 99% de probabilidades de no ser enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué significa? Que cifras más arriba de ello sí pueden predecir que el paciente tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que recordar que se va a elevar algunas. El diagnóstico por endoscopía, pues bueno, la apariencia endoscópica va a ser variable y va a cambiar a lo largo de la actividad de la enfermedad y hay la distribución muscular, las van a ser salteadas a diferentes UCI, que suele ser una afectación de distal a proximal. La colitis por enfermedad de Crohn puede ser colitis por CUSI. Y la colitis por enfermedad de Crohn suele respetar el recto. Hay que recordar esto, que suele, pero es sumamente agresivo. Luego, en el colon. El diagnóstico por endoscopía, en la enfermedad temprana la mucosa puede parecer normal o con lesiones que pueden observarse. Por eso, pero ya en la enfermedad moderada puede confluir en una apariencia más. Al aumentar la enfermedad, es decir, en tal vez colonoscopia seriada, el daño a la mucosa va a ser afectación en profundidad, por lo cual sobre los pacientes con una enfermedad severa, independientemente de los hallazgos, recomiendo una investigación adicional para ubicar extensión de la enfermedad de Crohn en el intestino delgado. Hay que recordar entonces la y o la resonancia magnética. No las endoscopías, a menos de que el paciente tenga tracto digestivo superior y o en áreas de difícil acceso o en tubo digestivo. Hay que recordar también que cuando la enfermedad es grave y está siendo activa, el valor de la colonoscopia es limitado porque la cápsula endoscópica es un estudio útil, es un estudio que no genera radiación, es indolora y nos puede ayudar a tener parte del diagnóstico cuando no podemos tal vez someter al paciente a endos o colonoscopía o cuando el paciente sospechemos que tiene afectación de tubo digestivo medio. Aunque algunos pacientes pueden tener retención de dicha cápsula si hay fenotipo estenosante u obstructivo. El diagnóstico histológico pues también es sumamente confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, aunque no hay una lesión patognomónica característica de dicha enfermedad. Las características que permiten un diagnóstico que nos puede ayudar mucho, obviamente ayudados de una clínica y de hallazgos endoscópicos, es la inflamación crónica focal, las irregularidades focales en las criptas, granulomas no caseificantes, a diferencia de la tuberculosis, que aquí sí son caseificantes, y una arquitectura vellosa en el ilion terminal. Tomar 2 muestras de cada porción del colon y del hilio terminal y los granulomas se van a encontrar en el 10% de las dioptrias y como les comento de ser encontrados es sumamente importante descartar tuberculosis, yersinia y algunos linfomas.
Se ha sugerido que un diagnóstico debe de hacerse cuando tres características están presentes en ausencia de granulomas o cuando un granuloma epitelioide está presente con características. Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Crohn es obviamente las colitis infecciosas, las colitis isquémicas, las colitis por radiación, las colitis sobre por eso es importante el tema de irritable, porque hay que hacerle siempre a estos pacientes las preguntas mágicas, que es pérdida de peso, hemorragia digestiva, síndrome consultivo, fiebre, evacuaciones que lo despiertan por la noche, o que el dolor sea sumamente importante, con un paciente a que previamente le interrogamos sobre antecedentes heredofamiliares de enfermedades importantes, en este caso, inflamatorias intestinales. Entonces, los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Crohn sí hay que tomarlos en cuenta, porque sí se puede parecer mucho las manifestaciones, sobre todo endoscópicas, por ejemplo, en CUSI, puede ser, también se puede parecer a clínicamente, y también las infecciosas. Hay que recordar que los pacientes con algunas diarreas agresivas, infecciosas, puede tener dolor abdominal importante, puede tener hemorragia digestiva, puede tener pujo, tenesmo. El paciente puede haber perdido peso en poco tiempo. Entonces, si es un diagnóstico diferencial, las colitis agresivas infecciosas, obviamente colitis ulcerosa, y algunas tal vez no tan comunes como la colitis isquémica por radiación, pues sí hay que tenerlas en cuenta. La colitis por medicamentos, sobre todo en los usuarios de AINES, hay que tomarlas en cuenta. La enfermedad celíaca, aunque no es lo más frecuente en nuestro medio, pues hay que tenerlo en mente. Y la colitis, sobre todo en pacientes geriátricos. El tratamiento de la enfermedad de Crohn es parecido al CUSI, solo que varía un poquito en la